Tembló en México y con ello renació la solidaridad de los mexicanos y de muchos gobiernos de países extranjeros. En 16 días se presentaron 3 fuertes temblores perceptibles para la mayoría de la población, más miles de réplicas en los estados del centro del país. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. El del día 7 de 8.2 grados, el del día 19 de 7.1 y el del día 23, réplica del primero, de 6.1 grados. Los 3 con graves consecuencias para la población. La respuesta ciudadana fue grandiosa. Muchos mexicanos salieron a las calles a ayudar, a rescatar, a apoyar, a organizar. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Del extranjero, al menos 12 países enviaron equipos especializados para apoyar en las labores de rescate. Una vez más quedó demostrada la solidaridad de los mexicanos y los distintos países ante una adversidad como la que hemos vivido las últimas 3 semanas. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. «32 años después, otra vez vuelve a temblar el mismo día y con consecuencias que, por supuesto, hay que establecer la diferencia frente a lo ocurrido en ese entonces. Una sociedad participante, al igual que la del 85, por supuesto, más organizada, la capacidad también de respuesta de un gobierno que esta vez aparece. Por supuesto, también tenemos tecnologías que de una o de otra forma nos permiten establecer mejores niveles de comunicación. La tragedia está ahí en pleno, menos personas fallecidas, pero también esta necesidad de encontrar respuestas muy claras a lo que será el proceso de reconstrucción y a partir también de este diagnóstico de por qué sucedió lo que sucedió. Jorge, sí, Pablo. por supuesto, 32 años después del sismo del 19 de septiembre, pero no nos debemos olvidar que este es un problema mucho mayor que el que ocurrió en la Ciudad de México. Tuve oportunidad de estar en estos días en Oaxaca, en Chiapas, en Jojutla, en otros lugares. El daño que hay en el sur del país, en Oaxaca y en Chiapas, es inconmensurable. Por el temblor anterior. Por el temblor del 7 de septiembre y las 3.000 réplicas que hubo después de ese temblor, pero además por las lluvias. Y no nos olvidemos que en Chiapas y en Oaxaca, que aquí pasó desapercibido, el 14 de junio hubo otro temblor muy fuerte de más de 7 grados que ya había dejado muchos daños. Es una situación crítica. Estamos hablando de por lo menos 51.000, 52.000 viviendas en cada uno de esos estados. Jojutla parece una ciudad bombardeada. No hay una casa en pie, por lo menos en las colonias del centro de la ciudad. Entonces tenemos un desastre terrible en la Ciudad de México, pero también tenemos en Morelos, en Puebla, en Oaxaca y en Chiapas daños muy importantes. Sí, y yo quiero destacar el terremoto, haciendo el paralelismo con el 85, evidentemente fue menor, entre comillas, o sea, no hay 10.000 muertos, pero sí en esta ocasión me parece que se actuó coordinadamente, por lo menos en armonía, entre sociedad y gobierno. Sí. Entre el gobierno y la sociedad había una distancia sideral, había hielo, no había comunicación entre gobierno y sociedad, me refiero ahora. ¿Por qué? Porque había una lejanía muy grande. Y este sismo vino a romper esa mala relación y vimos trabajar de manera armónica, como a los pueblos donde entraba la Policía Federal, la gente lo aplaudía, el Ejército también. Aquí, codo a codo, los rescatistas con los soldados, con los marinos. Me parece una actitud muy positiva que nos revela que la sociedad y las autoridades no están tan fracturadas como nos los han querido hacer partidos políticos que dividen a los mexicanos en 2 bandos, que dividen la sociedad civil que está por encima del gobierno. No, creo que una actitud madura, responsable y de mucha colaboración y participación que sepultó todo este tipo de hielo que existía en las 2 partes y de la mala práctica
de querer enfrentarnos entre mexicanos. Así es, y hay quien, por supuesto, por razones a veces de sensacionalismo o de sacar raja política, pretenden mostrar el tema de las diferencias. Es un modelo de crisis lo que estamos viviendo. Suponer que las cosas fluyen normalmente es absurdo, pero esta coordinación de la que tú hablas, Pablo, está dada a nivel de rescatistas, de grupos profesionales, también de la propia sociedad y de esta organización que esperemos se mantenga en el proceso mismo de la reconstrucción. Como tú dices, Jorge, estamos ante una situación que nos hace recordar en el 85 lo que fue el modelo de reconstrucción, cuando 6 meses después se establece esto que fue renovación habitacional en manos de Manuel Aguilera en el año 86, para tratar de entrar y ver qué se hacía con una ciudad destruida. Hoy tenemos un centro sur del país con una problemática que exige, primero, por supuesto, pues terminar de mover escombros. Segundo, mantener a esta población que no tiene recursos para sobrevivir en el día a día. Reconstruir, por supuesto, sus casa habitación en condiciones de seguridad, con la propia dinámica que pueda suceder en la Ciudad de México. Y también garantizar un empleo que les dé la posibilidad de vivir. Una estrategia integral que para eso se requiere, como decía Pablo, esta sincronía con la sociedad. Sí, no, se tiene que haber, porque lo que viene es un plan de reconstrucción que en realidad es un plan de desarrollo. Así es. No solamente reconstruir viviendas, se necesita mucho. Estamos hablando en términos reales, sin todavía saber los daños reales de la Ciudad de México, de unas 200,000 viviendas que se tendrán que rehacer, reconstruir, en algunos casos reparar. Pero estamos hablando de 200,000 viviendas. El país no hace 200,000 viviendas extras. No es sencillo, pero estamos hablando, como tú decías, de trabajo. A ver, es muy importante la relación entre las comunidades y los gobiernos, porque cuando tú vas a Oaxaca, Chiapas, la gente lo que más te pide es precisamente trabajo y reconstrucción. Y no te piden que venga la gran inmobiliaria a reconstruirle su casita, no. Piden reconstruirla a ellos, pero dice, ¿cómo la reconstruyo si no tengo trabajo? Hay un mecanismo que ya se ha aplicado en la época de Solidaridad, se aplicó mucho, que es, te doy dinero, te doy el subsidio, te doy materiales, te doy subsidio, y que las comunidades vayan también reconstruyendo sus casas para que la gente tenga casa, habitación y tenga trabajo. Si se espera que eso lo haga solamente el gobierno, será imposible. Por supuesto, es una situación diferente en la Ciudad de México, pero hay que ver el resto del país. Hay una situación muy grave en el resto del país, en el sur-sureste del país. Sí, yo creo que lo que dice Jorge es retomar el espíritu y el modelo de solidaridad para las comunidades y para las regiones que fueron devastadas por este terremoto en los estados de la República, como tú has recorrido y has documentado. Y aquí en la Ciudad de México también. Y me gustaría hacer hincapié en algo muy peculiar, en el que toca la esencia de la generosidad de México y del mexicano. En casi cualquier país del mundo, si tú pierdes tu casa por el evento que sea, tienes seguro, la libraste. No tienes seguro, te vas a la calle. Aquí estamos hablando cómo reconstruimos con dinero de todos 50, 70, 80,000 viviendas o más, no para regalarlas, sino poner una parte, que las comunidades pongan su trabajo, o en el caso de la Ciudad de México, dar créditos blandos. En fin, nos preocupamos por la suerte del otro. Creo que eso no hay que perderlo y creo que tenemos que valorárnoslo. Nos queremos más de lo que nos odiamos. Nos han puesto la etiqueta de que unos son mafiosos y que otros son los buenos. No, creo que somos un país solidario y en lo esencial tremendamente generoso, que hay que utilizarlo para la reconstrucción y que esto no se nos vaya entre las manos. Ahora, cuando se habla de la reconstrucción, y en términos, por supuesto, de recuperar esta solidaridad, es necesario entrar de tajo en lo que sería un modelo de seguridad en todo lo que implica construir
y no hacer lo que se hizo en 85. Esto, por supuesto, para la Ciudad de México y también para las partes del sur, que es muchas de estas construcciones que hoy se vinieron abajo, casi la mayoría de las que se vinieron abajo en la Ciudad de México, eran construcciones que soportaron el temblor del 85, les dieron su remodeladita, las dejaron y 32 años después se vienen abajo. Esto nos dice que pudimos haber evitado la muerte de estas más de 300 personas, por lo menos muchas de ellas, si finalmente le hubiésemos entrado a saber a actuar sobre algo que sabíamos iba a suceder. No cuándo, pero que iba a suceder. Estructuras viejas que se vinieron, que se derrumbaron y que sobre esas hay que construir, porque la colonia Roma, la Condesa, la del Valle, tienen viabilidad, pero con estándares de seguridad como hoy se están planteando ya y como aguantaron la mayoría de los edificios. Lo mismo para las zonas del sur-sureste. No van a volver a construir con adobe, no van a volver a construir sobre sus terrenos para que se les vuelva a caer. Esto tiene que existir un modelo político que les puede costar mucho, pero en donde hay que incluso pues, sacar a gente de lugares donde sabemos están en riesgo ante la eventualidad de un próximo sismo. Eso es una realidad, pero hay otra cosa que no se debe repetir del 85, que hizo Renovación Habitacional y que hicieron otros, dar el dinero para la reconstrucción a grupos políticos que lo utilizaron. Ahí salió Asamblea de Barrios, salió la Nueva Tenochtitlan, todos estos grupos que hasta ahora siguen construyendo viviendas violando todas las normas, se apropian de viviendas, de terrenos, invasores y que hicieron unos desastres urbanos. Eso quizás es lo que hay que evitar y comprender que la interrelación con la sociedad de la que estamos hablando es una interrelación diferente, donde, como tú decías, que me parece muy acertado, la lógica de gobierno tiene que ser diferente también. En aquella ocasión, aquella renovación habitacional dio dinero directamente a organizaciones para que se hicieran cargo de sus cosas. Ahora no, tiene que llegar en la Ciudad de México un método distinto. Y un punto final antes de que concluyamos, esto también cambia toda la sucesión. Todos los que pensaban que se iban a ir y dejar sus cargos en una semana o en 2 semanas, se tendrán que quedar, porque es, por otra parte, una enorme oportunidad política participar de lleno en eso. Sí, y finalmente, reiterar, no puede entregársele los recursos a grupos políticos como ocurrió en el 85, que hicieron un clientelismo generalizado en la Ciudad de México y se quedaron como los reyes de un sector de la ciudad con el control político que hasta hoy detentan. Pero ojo con caer con el otro lado. Ojo con entregárselos a los voceros de la sociedad civil que nadie ha elegido y que se representan solo a sí mismos o a quienes los financian. Es clientelismo 2.0. Clientelismo 2.0 o clientelismo VIP. Porque hay que recordar que finalmente en 85 la situación se pudo controlar, pero el costo del control, de evitar que lo desbordaran, terminó por apoyar a este tipo de clientelas. Y finalmente, pues sí, insistir en el tema, lo que decías, Pablo, una sociedad mexicana que hoy está de pie, está de frente y que tiene capacidad, así como la tuvo de enfrentar esta crisis, estos jóvenes a los que veíamos alejados de la realidad mexicana, estos millennials que decíamos no tienen forma de ser parte de México, hoy lo fueron, hoy demostraron que son parte de la realidad mexicana y que esperemos se incorporen finalmente a este proceso de reconstrucción. Pablo. Y tomar en cuenta lo que también es muy importante, las llamadas fake news, la cantidad de noticias falsas, para tratar de romper esa buena relación, ese trabajo que se hizo, son innumerables y también hay que ponerle atención a ellas y saber de dónde vienen. Pablo Jorge, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos vio aquí en México Confidencial.